Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo? Hola, mi nombre es Verónica Peña Gutiérrez, ¿Cuál es su edad, 42 años, sexo femenino, y su nivel educativo? secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? El antiguo presidente le dejó a Alberto Fujimori con una economía pésima, con una política irregular. Es gracias a Alberto Fujimori que reformó la Constitución. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? En ese tiempo, los otros países no querían invertir en nuestro país porque nuestras monedas no tenían valor, lo cual implementó el cambio del INTI al sol. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementó la infraestructura en los colegios, hospitales, se creó los comedores populares, habiendo una igualdad en las distintas clases sociales. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas que se tomaron fueron beneficiosas porque se pudo combatir contra el terrorismo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Para mí fue lo adecuado porque se evitó de traer niños al mundo dentro de una familia que no tenía buena situación económica para alimentarlos, vestirlos, para educarlos, trayendo más pobreza. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? No he escuchado de eso. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, a Fujimori se le encontró que llevaba droga en el avión presidencial, trayendo como consecuencia la inestabilidad económica en el país. Muchas gracias, señora Verónica, por participar de esta entrevista. Gracias a usted, señorita. De nada. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, cuáles son sus nombres completos? Bueno, Luis Fran Peña Gutiérrez, ¿Cuál es su edad, 39 años, sexo, masculino, nivel educativo? técnico superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos? Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo? Gutiérrez Jiménez Lidia, ¿Cuál es su edad, 70 años, sexo, femenina, su nivel educativo? secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? ¿De llama? Para mí no fue ningún problema porque en el gobierno de Fujimori hemos estado bien económicamente y, ¿cómo se llama? Las cosas políticas tuvieron, como dice, como todo gobierno, a veces hay, como dice, bajos y altos, hubo también, pues, pero que nosotros nos hemos estado, como otro gobierno, que estamos sufriendo con las alzas de los alimentos, con Fujimori no hemos pasado con eso. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? El gobierno de Fujimori implementó el cambio de las monedas para que tenga más valores el dinero cuando estaba en su gobierno Fujimori. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementó en los programas sociales haciendo
muchos colegios, y como el vaso de leche y comedores nacionales para la gente que necesitaban y niños que han sido, como dice, que necesitaban realmente, aún los ancianos que no tenían que comer, él se preocupó por ellos. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? El gobierno de Fujimori hizo una gran obra en dar órdenes a los militares que eliminaran a todos los senderistas para tener esa vivencia tranquila que estamos hasta ahora, pero como dice Fujimori, ha hecho muchas buenas obras bien. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fue una política de planificación familiar para tantas personas de bajas condiciones que no tenían ya ni para poder educar a sus hijos y había mucha ignorancia. Y hizo una gran obra en eso Fujimori. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? No conozco, porque en ese tiempo no había mucha libertad de expresión como lo hay ahora. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El evento que fue en la Cantuta, en la universidad, que queriendo matar a los terroristas también cayeron muchos inocentes por pecadores. Muchas gracias por participar en la entrevista, señora Lidia. Que tenga un buen día. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo? Mi nombre es Luis Jans Noé Peña Soto, ¿Cuál es tu edad, 18 años, sexo masculino, y tu nivel educativo? secundaria completa. Bien. Empezamos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Desde mi perspectiva, en el gobierno de Alberto Fujimori, la economía se mejoró después de la inflación. La política tuvo un gran cambio que permitió cambiar leyes a favor de la ¿Qué sociedad. medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fujimori cambió la constitución creando leyes a favor de los más necesitados, siendo efectivo a la igualdad de la sociedad. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Como ya se había creado leyes, una de ellas fue los beneficios sociales para todo el país, como también el préstamo de bancos materiales para la construcción de casas de las personas. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Esta decisión que se tomó, hubieron muchas vidas que lamentar. Aunque suena muy duro lo que voy a decir, pero gracias a eso se logró la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que se finalizó con el grupo terrorista. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? En mi opinión, vulneró con los derechos fundamentales, que es la decisión de libertad de procrearse, dejando atrás el consentimiento si se esterilizó o no. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones de la libertad de expresión? No tengo mucha información, pero lo que puedo saber es que el asesor Montesinos
manejaba todo. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Hubieron muchos eventos, pero el que más destaco yo fue las conversaciones con Montesinos, con otros personajes y la distribución del dinero. Muchas gracias, joven, por participar de esta entrevista. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo? Soledad Flores Bonifacio, ¿Qué edad tienes? 38, ¿Sexo? femenina, ¿Nivel educativo? secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Y hubieron muchos problemas económicos, políticos, solo fue beneficioso para los ricos. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Cuáles fueron? ¿Y fueron efectivas? La medida que se implementó fue el cambio de la moneda del INTI al sol y no fue efectivo porque se desvalorizó nuestro dinero. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Tengo que reconocer que se aportó en la educación y salud de muchas personas que fueron atendidas. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Y fue una medida muy drástica, ya que murieron inocentes por no tener un buen plan para atrapar a los terroristas. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fujimori no respetó los derechos de las mujeres y esterilizó sin el consentimiento de las mujeres. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En ese tiempo Fujimori mandó a que solo las prensas tenían que hablar bien de su gobierno, afectando el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Para mí fue un Vladivideo donde se vio la gran corrupción junto a su asesor Vladimir Montesinos. Muchas gracias por participar, señora Soledad. Gracias.